Buenas noches. Qué gusto estar de nuevo con ustedes en este reto tan bello, el reto de los 21 libros en estas tertulias literarias que estamos teniendo cada noche con un grupo espectacular de personas que nos están siguiendo desde hace 6 días y donde estamos teniendo la posibilidad de llegar hasta sus hogares con estos temas tan bellos que hemos venido trabajando hasta hoy. Y hoy llegamos a un libro que creo que es uno de los más esperados, es uno de los libros que directa o indirectamente hemos trabajado, no solamente a lo largo de estos 5 días anteriores, sino que en muchas actividades que hemos hecho a lo largo de estos últimos meses, es un tema recurrente y es el tema de propósito y es el tema de sentido. ¿Y quién mejor para trabajar este tema que la psicóloga María Emma Martínez, que nos acompaña desde Colombia? María Emma, ¿cómo estás? Hola Ángela y hola a todas las personas que se conectan con nosotros en este momento. Bueno, qué gran responsabilidad la que me entregas con este maravilloso libro, pero estoy muy feliz de tener este espacio y de poder compartir con muchas personas toda esta información. Es un libro absolutamente maravilloso, hermosísimo. Definitivamente es un libro, bueno, yo les cuento que me lo leí hace muchísimos años, yo soy psicóloga clínica y hace muchísimos años me lo leí. Luego en la universidad pues lo retomamos porque es un libro obligado en la universidad en psicología. Y otra vez vuelvo y lo retomo cuando Japinar y Ángela me entregan esta responsabilidad de este maravilloso libro, además que es mi corriente preferida y es uno de mis pisos teóricos, la logoterapia, y el doctor Víctor Frank y toda su teoría, que es maravillosísima. Entonces me pareció hermosísimo el reto. Pero bueno, como dices que todo el mundo está esperando sobre esto, esperamos dar todas las respuestas que estén dentro de mis manos, ¿cierto? Porque tampoco, no me las sé todas, pero haré todo lo posible para transmitirles la información de este libro que es maravillosísimo. Qué bueno, María Emma, con seguridad también vamos a dejar a las personas motivadas, inquietas, para quienes no lo han leído, para que lo lean y para quienes ya lo leyeron, inclusive que lo vuelvan a leer, porque ya hemos visto en varias oportunidades que no es lo mismo cuando uno lee un libro, por ejemplo, en el caso tuyo, al inicio de tu carrera como psicóloga, a leerlo ahora, cuando ya llevas una experiencia profesional, académica, ya la lectura se hace diferente y es una lectura mucho Total. más consciente, inclusive donde logramos extraer muchos más elementos. Yo también lo leí muy al inicio de mi carrera, lo leí de nuevo recientemente y yo decía, increíble que yo haya leído este libro hace tantos años y tantos conceptos que por supuesto para ese momento no hicieron mucho eco en mí. Pues María Emma, yo quisiera que tú nos compartieras un poco cómo tú también tienes un libro que se llama Encontrando Sentido y tiene todo que ver y hace mucha relación con el libro de Víctor Frank. Creo que él fue el que te inspiró precisamente a escribirlo. Cuéntanos un poco, porque quiero que empecemos desde allí y que sigamos hablando luego de este autor, porque además es muy interesante saber quién es el que lo escribe, quién es el que referencia toda esta técnica de la logoterapia, para que también conozcamos su perfil. Bueno, muchas gracias, Ángela. Sí, me haces un honor, pues haciendo relación de semejante libro, El hombre en busca de sentido, con mi libro Encontrando Sentidos. Pero sí, la verdad es que me inspiró muchísimo. Toda la teoría logoterapéutica para mí ha sido toda la vida muy importante, precisamente porque en mi proceso de vida, ¿cierto? En muchas ocasiones le perdí el sentido a la vida, ¿cierto? Por diferentes situaciones que viví y que cuento en ese libro que tú dices que escribí, Encontrando Sentidos. Mi marca personal se llama Encontrando Sentidos precisamente por eso, porque toda mi carrera profesional, desde las conferencias, desde los seminarios, desde el libro y desde la psicoterapia, lo que busca es acompañar a los seres humanos a que le encontremos un sentido a la vida o a que resignifiquemos situaciones de nuestra vida que las hemos visto siempre desde lo negativo. Pues para quienes no me conocen y están conectados, yo fuera de ser psicóloga, pues también tengo una historia de vida, así como el doctor Víctor Frank, que ahorita vamos a ahondar más en él, vivió en los campos de concentración nazi, pues yo no viví en los campos de concentración nazi, pero he vivido procesos de duelo muy fuertes en mi vida desde que estoy muy pequeñita. El último fue el suicidio de mi hijo Daniel hace 5 años y definitivamente como lo hablé con Ángela en algún momento, la gente, la pregunta que más me hace es, ¿cómo has hecho para vivir o seguir viviendo después de que tu hijo se suicidó? Mi hijo tenía 17 años
y se tiró del 20º piso del edificio donde vivíamos. Es uno de los procesos más dolorosos que puede vivir un ser humano. Yo ya enterré a mi papá, a mi mamá, a una pareja, en fin, una serie de duelos, pero este sí fue mejor dicho, el top de los top, el dolor más fuerte, el sufrimiento más fuerte al que me he enfrentado. Y definitivamente, volviendo a leer el libro de Víctor Frankl y volviendo a retomar todos estos conceptos psicoterapéuticos de la logoterapia, me doy cuenta que yo lo que he hecho es darle un significado positivo a esa situación. Y eso me permite darle un significado positivo a mi vida, darle un sentido a mi vida y un sentido al suicidio de mi hijo desde una manera más positiva, y eso es lo que me ha permitido vivir este duelo de una manera más asertiva, ¿ya? La gente me pregunta, ¿ya superaste el duelo? Y yo pienso que no se supera la muerte de un hijo, se aprende a vivir con ella de una manera diferente, como aprendieron las personas que estuvieron en los campos de concentración nazi a retomar su vida después de que salieron libres los que alcanzaron a salir, ¿cierto? Y este libro se vuelve muy pertinente en este momento de la vida por lo que está pasando a nivel mundial, ¿cierto? Estamos confinados, cuando yo leí ese libro me sentía más o menos como en un campo de concentración, pues digamos que no tenemos unos nazis, pero tenemos un microorganismo que ni siquiera somos capaces de ver y paralizó el mundo. Y no solamente una ciudad o un país, ¿cierto? Sino el mundo entero está completamente paralizado, ¿cierto? Entonces, de alguna manera estamos viviendo, y yo me atrevo a decirlo por acá, la Tercera Guerra Mundial. O sea, es de otra forma diferente, ¿cierto? A cómo se vivieron la Primera y la Segunda, pero de alguna manera esto nos tiene que ayudar para resignificar nuestro sentido de vida, y yo creo que eso le está pasando al mundo entero, estamos resignificando, y eso es todo la logoterapia de la que nos habla el doctor Víctor Frankl. Entonces sí, mi libro está inspirado ahí. Digamos que yo cuento en mi libro toda mi historia de vida, incluido el suicidio de mi hijo, y al final lo que hago es desarrollar una metodología para elaborar procesos de perdón. El doctor Víctor Frankl pues desarrolla toda una teoría que es la logoterapia, pues que hoy es estudio y que hoy se convirtió pues en un movimiento psicológico que muchos psicólogos adoptamos como piso teórico. Digamos que mi teoría no es tan grande como esa, pero digamos que sí, tiene mucho sentido desde ahí. Ajá. María Emma, tú tocas un tema muy interesante y son esos momentos donde nos encontramos en situaciones extremas. Situación extrema, el suicidio de un hijo adolescente, situación extrema, los campos de concentración, y situación extrema, lo que estamos viviendo hoy. Son situaciones extremas. Y yo quisiera empezar con esta pregunta que hace el doctor Víctor Frankl, y es, ¿qué te ata a la vida? Cuando nos respondamos esa pregunta, esto nos va a generar muchas reflexiones en torno a algo tan sencillo que él decía: ¿por qué la gente no se suicida si se puede suicidar? Algo lo está atando a la vida. ¿A ti qué te ata a la vida? Qué rico que nos contaras, María Emma, quién fue Víctor Frankl, porque además es muy importante que ustedes conozcan que este libro no lo escribe él para relatar lo que ocurre en los campos de concentración de manera victimizante, digámoslo así, o como un tipo diario. Él lo hace porque a través de él crea esta técnica psicológica que se llama la logoterapia. Entonces, qué interesante que tú nos cuentes quién fue Víctor Frankl y cómo él asume propio esa situación que vivió extrema. 3 años en los campos de concentración. Es que no fueron 2 meses, fueron 3 años, esta situación tan extrema, y la convierte como parte de una teoría psicológica. Bueno, entonces el doctor Víctor Frankl fue un médico psiquiatra, ¿cierto? Muy metido en el psicoanálisis, digamos, aunque el psicoanálisis le hizo o bueno, digamos que le ha hecho como todas las teorías psicológicas que se contrapuntean, ¿cierto? En muchos momentos, pero eso es más o menos normal dentro de la psicología. Entonces el doctor Víctor Frankl entra a los campos de concentración nazi. Bueno, él desarrolló toda esa teoría, y quiero contarles una cosa que me impactó muchísimo. Cuando lo leí, no le di tanta relevancia a cuando lo volví a retomar en esta vez, porque el doctor Víctor Frankl ya era un médico reconocido, psiquiatra, ¿cierto? Muy reconocido, y resulta que a él le dieron la posibilidad, Estados Unidos le dio la posibilidad de asilarlo, ¿cierto? Y de sacarlo de allá para que no se expusiera a los nazis y a los campos de concentración.
¿Y cómo les parece que el doctor Víctor Frank se fue para la iglesia? O sea, un médico en esos momentos, ¿cierto? Obviamente judío, pero entonces se va para la iglesia y le empieza a pedir a Dios que le ayude a tomar una decisión. ¿Por qué? Porque sí, Estados Unidos le estaba dando un asilo especial para llevárselo para allá, para protegerlo como médico reconocido, pero resulta que irse era dejar a su papá y a su mamá pues en toda esta situación, ¿cierto? Y es un poquitico como lo que nos está pasando ahora, ¿sí? Que muchos de nosotros hemos tenido que tomar decisiones muy, muy fuertes frente a toda la situación que estamos viviendo. ¿Y cómo les parece que el doctor Víctor Frank se va a parar en una iglesia y cuenta en el libro que él estuvo 1 hora orándole a Dios para que tomara la mejor decisión posible, porque dejar a su papá y a su mamá era muy difícil, y pues irse era una salvación para él y para su esposa, que él amaba profundamente. Resulta que cuando llega a la casa de la iglesia, el papá llegó con una piedra y le dijo, recogí esta piedra de una iglesia que volaron o de, bueno, ni recuerdo de dónde fue que la recogió, y resulta que en la piedra estaba el mandamiento que decía, honrarás a tu padre y a tu madre. Y en ese momento él toma la decisión, guiado por su intuición netamente, porque si hablamos desde la psicología, vamos a hablar desde la intuición netamente, de tomarla, de quedarse, ¿cierto? Y someterse a los campos de concentración. Entonces casi que fue una decisión de él someterse a un campo de concentración, porque era obvio que lo iban a llevar a un campo de concentración. Entonces él era un médico muy reconocido y ya tenía una teoría psicoanalítica construida, que cuando entra a los campos de concentración se la queman. O sea, a él le queman los nazis toda su teoría y todo su libro, que fue lo único que se alcanzó a llevar. No supo qué pasó con su papá, con su mamá y con su esposa hasta después de que salió de los campos de concentración, y él perdió a su mamá, a su papá y a su esposa en los campos de concentración. Y como tú decías, Ángela, sí, él es un hombre que escribe este libro, inclusive en contra mucho de su voluntad, porque él no se quería, porque él decía, todos los que salimos del campo de concentración nazi somos protagonistas de una situación muy compleja, y yo no quiero simplemente por el hecho de ser psicólogo hacerme visible y que el resto queden ahí pues como cualquiera, ¿cierto? Entonces lo habla, no solo, lo habla y dice en el libro, quiero hacer el ejercicio de analizar el comportamiento de los presos, inclusive analiza el comportamiento de los nazis o de los guardias dentro del campo de concentración desde mi postura psicoanalítica, ¿cierto? O desde mi postura clínica. Y eso es El hombre en busca de sentido. Este libro, aquí lo tengo y se los muestro para los que no lo conocen. Este libro es un libro que en este momento toma toda la relevancia del mundo. Entonces, él es un médico y digamos que en 1986, pues después de muchísimos años, es que este libro toma relevancia, porque él inicialmente había hecho unos escritos psicoanalíticos y había escrito algunas cosas, pero bueno, no fueron muy exitosos. El libro se llamaba de otra manera, y cuando logran descubrir el libro, bueno, por referencia de varias personas, llegó a donde tenía que llegar el libro para que se volviera un libro tan exitoso a nivel mundial. Las primeras ediciones fueron alrededor de 159 ediciones y ha sido transcrito a 20 idiomas en el mundo. O sea, es un libro que muchos psicólogos y en muchas escuelas de psicología en el mundo es casi que obligatorio, ¿cierto? Es un texto de estudio obligatorio en las universidades del mundo desde 1986 aproximadamente. Y bueno, de ahí para acá, pues ni sé cuántos ejemplares han vendido y cuántas ediciones han sacado, pues demasiadas, ¿cierto? Sí. Tú dices elementos muy interesantes allí, María Emma, del doctor Víctor Frank. Es un hombre ante todo académico, era un hombre ya reconocido cuando llegó allá a los campos de concentración. 32 libros escribió a lo largo de su carrera académica, y estamos entonces al frente de una persona que por supuesto vivió las atrocidades que muchos otros vivieron, que de hecho él quería que este libro fuera como anónimo, él no quería que inclusive su nombre apareciera, pero luego él dice, pues yo también quisiera aportar a través de este libro estas construcciones que se dan para la psicología, desde la psicología que él maneja y todo el fundamento que él tiene.
Es un libro muy bello, como dice María Dema, y todos invitados a leerlo. Yo quisiera, María Dema, que habláramos de esos 3 capítulos en los que está dividido el libro. Hay 3 momentos muy especiales, porque inclusive esos momentos se asemejan inclusive a las etapas de duelo, y tú sí que eres experta en esos temas, porque lo viviste y porque lo haces como psicóloga clínica. Entonces él habla de el primer momento, que es ese internamiento en el campo, es decir, cuando llegan al campo, qué se encuentran allí, cuáles son las situaciones que viven estas personas, todo esto desde el componente emocional. El segundo ya es cómo se desarrolla la vida en estos campos de concentración, y el tercer capítulo, después de la liberación. ¿Quién creyera que después de la liberación también se producen fenómenos psicológicos muy interesantes? Y vamos haciendo un match con lo que está pasando en este momento en el mundo. Cuando nos Listo. dicen debemos estar en nuestra casa, cuando nos dicen hay una pandemia, o sea, hay un virus, nosotros lo vemos muy lejos, no creemos que nos va a tocar, luego llega hasta nosotros, aquí en Estados Unidos, allá en Colombia y a todos los países, toman la decisión de estar en casa, entonces eso ya es internarnos, luego cómo transcurre nuestra vida en ese aislamiento social preventivo, y luego qué va a pasar después de que salgamos, porque no vamos a salir las mismas personas. Las Cuando nos personas liberen, ¿cómo? cuando el virus nos libere. Sí, algo va a pasar cuando nosotros salgamos de allí, y algo muy especial. No estamos hablando en términos pesimistas ni estamos hablando en términos negativos. Y quisiera simplemente, para que tú empieces, darles esta frase. Mire, él habla en un lenguaje sencillo, él describe detalle a detalle lo que él ve cada día durante esos 3 años. Pero hay una frase que a mí poderosamente me llamó la atención, y él dice que la solución del hombre a todas sus situaciones está en el amor, y él miente el amor como lo más grande, y no solamente el amor físico. Él decía, yo ni siquiera sé si mis padres están vivos, pero aún los amo. Yo no sé si mi esposa está viva, pero mi amor por ella, aún estando muerta, hace que yo logre transformaciones y hace que yo logre encontrar un sentido. Entonces, María Emma, esos 3 momentos también que él relata, sería interesante que nos los compartieras. Bueno, sí, el libro está dividido entonces en 3 etapas. La primera etapa es como la internación en esos campos de concentración y voy a rescatar algunos elementos porque es imposible contarles aquí todo el libro. Además que me encantaría que lo leyeran y las personas que no se lo han leído que lo vuelvan a leer porque leerlo en este momento, en este contexto de lo que estamos viviendo a nivel mundial, es otra cosa completamente diferente, ¿cierto? Yo pienso que todos los libros impactan dependiendo de la situación en la que uno esté viviendo o por el momento por el que esté pasando. Todos los libros tienen relevancia desde ahí, ¿cierto? O nosotros le damos la relevancia al libro. Entonces, puede que te lo hayas leído en algún momento, pero leerlo en este momento o retomarlo en este momento es bien interesante. Las primeras reacciones, entonces, aparece una cosa que él llama o denomina humor macabro, que también nos está pasando o nos pasó al principio de todo este tema del COVID-19 cuando empiezan a mandar todos los memes, ¿cierto? Graciosos y buscamos ponerle humor a una situación y yo pienso que es una forma, y él lo habla como un mecanismo de defensa, una forma de combatir el infinito miedo que estoy sintiendo como ser humano, ¿cierto? Entonces el humor macabro es que cogían situaciones de la cotidianidad de lo que vivían allá y lo convertían en sátira, ¿cierto? Y en humor negro para poder sobrevivir a lo que estaban viviendo porque las atrocidades de los campos de concentración, o sea, uno a veces piensa, bueno, un campo de concentración, sí, muy horrible lo que los nazis hicieron, unas cámaras de gas, no sé qué, pero es, o sea, leer detenidamente lo que hacían con ellos, o sea, es una cosa, a mí volvió, y qué pesar y todo, pero volvió y me dio rabia, pues, o sea, demasiado fuerte la humillación del ser humano en su máxima expresión, ¿cierto? Porque, como él lo dice en el libro, te despojan de absolutamente todo, fuimos despojados, o sea, es la palabra que utiliza porque definitivamente no hay otra para decirlo, ¿cierto? Entonces el humor macabro aparece y hay un elemento que él mete ahí que me pareció también muy interesante y es la curiosidad. Y la curiosidad los mantiene vivos. ¿Por qué? Porque es como saber qué va a pasar
con cada cosita que va pasando al principio, o sea, bueno, listo, estamos aquí y entonces si pasa esto y si alguien hace esto, entonces, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cierto? Es como listo, nos dieron un confinamiento en las casas en este momento, estamos metiditos en las casas y si salgo, ¿qué pasa? Y hay gente que prueba, pero entonces cuando ve que se infecta, entonces se devuelve y dice, ay, no, mentiras, yo no quería salir o yo no puedo salir por esto o por lo otro. Entonces, el humor macabro, la curiosidad y hay otra cosa que él empieza a descubrir y es que todas las teorías médicas se empiezan a caer. Por ejemplo, él dice como médico que siempre se había dicho que el ser humano necesitaba tantas horas de sueño o que no podía dormir si no tenía una almohada o que no podía dormir de pie o que no podía pasar. Y todas esas cosas simplemente no las tiene allá y pueden seguir viviendo y él pudo soportar 3 años con unos pocos momentos de sueño, cuando los pasaban de un campo de concentración a otro, que eran 2 y 3 días en un tren, que era para ponerle 50 personas y metían 200, entonces estaban todos así como unas sardinitas y no tenían forma de mirar y les tocaba estar 3 días de pie sin una ración de comida. La comida que les daban era una porción de pan y un poquito de un caldo aguado que él describe muy fuertemente ahí al día y fueron capaces de sobrevivir 3 años así. Entonces, sí hubo plagas, sí hubo enfermedades y todo el cuento, pero hubo gente que se mantuvo viva. Entonces, lo primero que aparece y que él habla es eso. Y en esa primera fase también, que es pues cuando entran las primeras reacciones, como él lo llama, aparece en la segunda fase, después de que pasa la curiosidad, después de que esa mentira de que el ser se puede ir acostumbrando a todas las condiciones y nos está pasando en este momento, ¿cierto? Él retoma la frase de Dostoyevsky que dice, el ser se acostumbra absolutamente a todo porque somos un animal de costumbre, ¿no? Sí, lo hemos dicho muchas veces. Entonces, él dice, finalmente se me develan situaciones que como médico podría decir que el ser humano no podría sobrevivir así y mira que sí sobrevivió. Entonces, en esa segunda fase, después de que pasa eso, él habla de la apatía y, 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 y bueno, y hace relación a un concepto que se llama la anestesia emocional o la apatía emocional, que habla o se refiere a un caparazón, a un escudo que se pone el ser humano para no conectarse ni vincularse emocionalmente porque lo que está viviendo a su alrededor es una atrocidad, ¿cierto? Entonces, eso es como el primer momento y esos son como los elementos que quería rescatar de ese primer momento, ¿sí? Luego, él empieza a intervenir un concepto que me parece muy interesante y es el arte de vivir. El arte de vivir a pesar del sufrimiento que están viviendo en los campos de concentración, o sea, donde los fríos son impresionantes por las temporadas, donde no hay comida, donde no pueden dormir, donde tienen que, voy a decir una cosa muy fuerte, pero se orinaban en la ropa para poder sentir un poquitico de calor, para poder soportar, ¿cierto? O sea, eso ya es la tapa, ¿cierto? Entonces, el arte de vivir a pesar del sufrimiento y nos mete ahí ese concepto que es bien interesante, donde empiezan ya a entregarse al destino, ¿cierto? Y a tomar decisiones desde su intuición, y ahí vuelve y aparece el concepto de intuición en este libro, donde él dice las decisiones las tomo o las empecé a tomar desde la intuición, o sea, si me iba para un lado, si no me iba. Por allá cuenta que en algún momento tuvo la posibilidad de escaparse, pero su intuición le dijo que no, y pasó algo que no les voy a contar para que se lean el libro, pasó algo que después le reafirmó que eso no era lo que tenía que hacer. Y aquí quiero intervenir en ese concepto, Ángela, y extraerlo del libro y llevarlo a nuestra cotidianidad, porque nos olvidamos de la intuición y estamos tomando decisiones solo desde la razón. Y yo pienso que este COVID-19 y toda esta situación mundial nos está obligando a ir hacia adentro, a conocernos un poquitico más y a empezar a actuar más desde la intuición que desde la razón, o a equilibrar más la intuición y la razón. Y este concepto él lo trabaja mucho y me parece
que es bien importante en el ser humano, dejarnos guiar por la intuición, aprender a conocer nuestro cuerpo, a esos mensajes de la intuición que casi nunca fallan. O yo podría atreverme a decir que el mensaje de la intuición, cuando es bien interpretado, nunca falla. En cambio, la razón se equivoca muchísimo más. Entonces, esa es como la primera parte. En la segunda fase, si quieres, María, además hacemos acá un alto para ir leyendo unos mensajitos y ya claro, nos vamos a la segunda parte. Interesantísimo esa primera parte y qué rico cómo María está haciendo el match con lo que estamos viendo ahora, con lo que estamos viviendo en este momento. Se puede perfectamente predecir lo que pasó hace tantos años con lo que estamos viviendo ahora. Gracias a todas las personas que están conectadas con nosotros acá en vivo, gracias también a todas las personas, a las cientos de personas que luego nos van a ver en diferido. Esto es una tertulia literaria, María Emma, donde estamos llegando a todos los hogares. Estamos en una noche, como tú que estás allá en un lugar tan hermoso, al lado de una chimenea, así nos sintamos todos, que todos estamos acá juntos, unidos, conversando alrededor de algo que es tan bello como los libros, que son el tesoro más grande que nosotros podemos tener, y es volver a lo básico, María Emma. De eso se trataba este ejercicio, que además tú sabes bien que este ejercicio lo planeamos desde febrero. Este ejercicio no nació para este momento. Desde febrero lo teníamos planeado, solo que la vida nos llevó a que coincidiera ahora y me pareció tan hermoso esta diosidencia que pudiéramos desde este momento estar acompañándolos en sus hogares. Entonces por acá saludamos a John Jairo, que siempre está presente, es el primero en llegar, es el primero en reportarse, porque además, María, además ya somos una familia, ya sabemos quiénes somos los que estamos acá cada noche. A Iván Darío hermoso, gracias Iván desde el Retiro. Tú estás ahí cerca, ¿cierto, María Emma? En el Retiro. Yo estoy en el Retiro también. Bueno, también, allá vecinitos. A Marcela, gracias. A Valentina, Amaya dice, hola, felicitaciones a María Emma. Encontrando sentido, eres la mejor en lo que haces. Pues por eso está acá precisamente, porque de verdad que hemos tenido una empatía enorme en estos meses o en estas pocas semanas que hemos tenido de conocernos, María Emma. Hemos generado una relación muy linda. A Mario dice, Ángela, María Emma, muy buenas noches, gracias por su tiempo, por su generosidad. Wow, el fondo de María Emma es genial. Claro, en el Retiro, en un pequeño lugar, en una finca, donde está allí con su familia. Gracias. Y su familia está en este momento acompañándote. También saludes para todos ellos. También hacen parte de esta transmisión. A Ana, gracias, espectacular, lo estaba esperando, me encanta, gracias. Era un libro de los más esperados porque en todos los anteriores libros hablamos de propósito. En todos, sin excepción, hablamos de ello. Aurelia, que nos acompaña desde Perú, gracias, Aurelia. A Carlos, dice, buenas noches, cumpliendo con la cita del aprendiz. A propósito de ayer que trabajamos el tema de maestros y aprendices, maestro o aprendiz, y todos somos aprendices. Finalmente, esa es la gran conclusión. Y aquí todos estamos también aprendiendo a partir de alguien que tiene esta experiencia. A Karen, que está allí también en el back, gracias. Karen, nuestra socia acá en Happiness, gracias por estar siempre con nosotros. La mejor, sin duda. Analia dice, otra noche más disfrutando y aprendiendo de este feliz y maravilloso espacio. Gracias desde Argentina. Analia, gracias a ti también por estar conectado cada noche en esta tertulia literaria. Adorita dice, buenas noches para ustedes. Me alegra estar escuchando este análisis de este libro. Gracias, Dora, también que nos acompaña desde Medellín. A Miguel nos acompaña desde México. Es considerado el libro de la humanidad. Gracias, Miguel, que también él próximamente va a estar con nosotros. Carlos dice, debemos identificar nuestro propósito para impactar la vida de las personas. Gracias, María Emma, por impactar la vida de muchas personas. Eres muy valiente. Gracias. Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. El caso de María Emma y la forma como también María Emma, es que tienes mucha relación con Víctor Frank, porque mira, yo sé que para ti también fue complejo exponer tu vida a través de un libro, y yo sé que lo hiciste precisamente para ayudar a muchas personas que se encontraban en situaciones de duelo, de desesperanza, de depresión, y por eso es que lo haces. Y no hay ninguna diferencia con Víctor Frank, que también tuvo esa misma motivación. John Jairo nos dice, un libro escrito en 1946 que se mantenga vigente ya es una joya, absolutamente de acuerdo. No esperemos de la vida, es la vida quien espera de nosotros, y esto lo dijo Víctor Frank. Qué reflexión, esto es sentido a la vida. Esto, en una pequeña frase, es que él da muchas frases, María Emma, él entrega muchas frases en ese sentido y retoma, inclusive frases de autores como Nietzsche, cuando él decía, quien tiene un porqué para vivir,
siempre encontrará un cómo. Quien tiene un porqué para vivir, siempre encontrará un cómo. El porqué es el propósito. Él vio muchas personas que se suicidaban allí en los campos de concentración, que además era relativamente fácil, porque los alambrados de púa estaban electrificados y no era sino tirarse allá y ya, era, entre comillas, relativamente fácil. Su reflexión siempre era, ¿por qué no se suicidan? ¿Qué los impulsa a seguir viviendo en medio de unas condiciones tan adversas? A Liliana, también bella Liliana, desde Villavicencio, gracias Liliana por estar aquí también siempre con nosotros, te amamos mucho Lili. A Lili Rose, un libro maravilloso que cada vez que se lee se descubren nuevos elementos, absolutamente de acuerdo. Iván Darío dice, este libro nos ayuda a darle respuesta al para qué vivimos. Hace un tiempo dejé de buscar y me permití empezar a encontrar, es dejar llegar y dejar ir sin apego, sintiendo el fluir con naturalidad y disfrutando cada instante. Gracias, Iván, y hoy sí que lo estamos viendo, María Emma, hoy sí que la vida nos está empujando a este tipo de reflexiones. Dice de nuevo Johan, yo soy un ferviente escuchador de Diana Uribe que relata la historia, pero María Emma no se queda atrás. Felicitaciones. Gracias. Diana Uribe hermosa también, y María Emma tiene un estilo para compartir los mensajes que yo les digo, engancha, o sea, es una mujer que enamora. Ella, inclusive recién conocida, me envió su libro y varios videos. Yo creo que me le dediqué 2 días solo a María Emma, a leer su libro y a escuchar sus videos y no me despegaba. Fue muy lindo y por eso yo creo que la sinergia tan bella que hay entre las dos, María Emma. Ana María Botero dice, Emita, qué tema tan más interesante, hay que leerlo muy pronto, se te quiere mucho. Yo también te adoro. Aprovechemos también estos espacios para darnos mucho amor, mucho cariño, de eso se tratan las tertulias. Mario, genial tu relato, María Emma, tuve el inmenso agrado de conversar contigo y ahora escucharte, siempre cálida, profesional, desde el corazón al corazón. Qué bonito, siempre cálida, María Emma, así es. Catherine, que está aquí en Nueva York, dice, 1000 gracias a Ángela y a María Emma por compartir esta bella conversación tan oportuna. Este libro ha sido de gran transformación para mi vida, en especial en esta coyuntura. Un gran abrazo desde Nueva York. Ella está en el centro de la pandemia mundial, que es la ciudad de Nueva York. Toda nuestra luz y nuestra energía para Nueva York y para ti, Catherine. De verdad que los admiro infinitamente porque está bien complejo el tema. Y vamos a salir, y Catherine estaba muy pendiente de este libro, y yo sé que ella invitó a muchas personas para que se unieran también a la transmisión. Gracias, Kate. Por acá nuestra, imagínense, nada más ni nada menos que nuestra Karen Gómez. ¡Wow! La socia de Happynar y la directora académica de Happynar. Dice, como Descartes dijo alguna vez, la intuición son como ideas innatas de Dios. Ignorar un pensamiento intuitivo es un error muy grande, porque como dice María Emma, rara vez se equivoca. La intuición. Y era un psiquiatra, que cualquiera diría, pues es un médico psiquiatra que se basa mucho más por el hemisferio izquierdo, la razón. La intuición, hablo mucho de esa parte. Y Juan Pablo Pulgarín nos dice, gracias, es un libro que nos ayuda. Todo lo que no acaba conmigo me hace más fuerte. Interesante, María. Entonces, bueno, vamos con 34 minutos de transmisión. Vámonos para esos dos. Ya, es que el tiempo se va muy rápido, María, en estas tertulias donde pasamos tan rico. En esos 2 momentos que es durante la vida en el campo, sobre todo esas manifestaciones emocionales, lo que se ve, y qué pasa después de la liberación. Yo creo que también hay mucha expectativa y la estamos sintiendo ahora. ¿Qué va a pasar después con nosotros? ¿Con nuestra vida? ¿Va a volver a ser como era antes? ¿Qué voy a ver afuera? Es decir, todo lo que rodea al ser humano frente a esto que se va a venir muy pronto. Bueno, entonces él nos habla en esa segunda parte, como les decía ahorita, de esa libertad interior, ¿cierto? Que los seres humanos podemos ser libres interiormente, así estemos dentro de un campo de concentración, y yo creo que lo podemos ver en este momento también. Es un concepto bien interesante ese tema de la libertad. Yo he tenido la oportunidad de estar en las cárceles de este país acompañando procesos de negociación de conflictos dentro de las cárceles, y siempre he dicho que yo siento que los seres humanos dentro de una cárcel también logran liberar sus corazones, así sus cuerpos sigan encadenados. Y en el Facebook Live que hicimos anteriormente, Angelita, hablábamos de ese concepto de libertad. ¿Qué es la libertad, cierto? La libertad no es solamente
perder la libertad física, ¿cierto? Como estamos en este momento, como estaban ellos en un campo de concentración, sino también esa capacidad que tengo mental para conectarme con mi sentido de vida que me permite ser libre. Y él relata cosas muy bonitas en los momentos más difíciles, cuando estaba trabajando de noche, en ese frío tan impresionante que no sentía las manos, que no sentía los pies, que estaba cansado, agotado, que le provocaba tirar la toalla. Pensaba en su esposa y el amor por su esposa, que fue el término que introdujiste al principio, Ángela, fue lo que lo mantenía. Entonces él decía, yo con mi mente podía como digamos, volar, ¿cierto? O conectarme con mi esposa sin ni siquiera saber si ella estaba viva o muerta, o con mis padres, y eso era lo que me daba la fortaleza para mantenerme ahí. Entonces, sí, yo pienso que en esa segunda parte, bueno, él cuenta detalles de cosas muy fuertes que vivieron, lo de los zapatos, las ampollas en los pies y todo ese tema, que bueno, cuando lo lean lo van a entender los que no lo han leído, pero de ahí quiero rescatar ese concepto de libertad, esa frase que nos introdujo John Jairo ahorita, que yo ahorita la tengo acá escrita en mis notas, ¿cierto? Que él retoma de Nietzsche, el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Tú fuiste la que la dijiste, Angelita, ahorita. Esa frase de Nietzsche que toma toda la relevancia. En este momento lo que tenemos que hacer, como ellos en ese campo de concentración, que fueron los que se mantuvieron vivos, es conectarnos con ese sentido de vida. ¿Por qué estoy vivo? ¿Por qué me mantengo vivo? Y todo el concepto logoterapéutico y todo el concepto de su teoría se soporta es ahí, básicamente, ¿cierto? Es encontrar ese por qué. ¿Qué es lo que me mantiene vivo? Ese motivo, ¿cierto? Que el cómo, como ser humano, me acomodo, ¿cierto? A vivir lo que tenga que vivir. Bueno, también introduce ese otro concepto que nos hablaron ahorita y es el tema no es qué espero de la vida, sino la vida que espera de mí, ¿cierto? Y en este momento también toma muchísima relevancia. ¿Por qué? Porque todo el tiempo desde nuestra posición egocéntrica los seres humanos estamos esperando que la vida nos dé y no nos hacemos la pregunta de qué es lo que yo le estoy entregando a mi vida. Y no está en este libro puntualmente, pero los que quieran lo pueden buscar, los capitales de vida de los que habla el doctor Víctor Frank y toda su teoría de los capitales de vida, los capitales de creación, los capitales, bueno, en fin, búsquenla para que no nos ahondemos mucho ahí porque el tiempo es cortico y nos queda temita, pero ¿qué es lo que le estás dando a la vida en este momento? Si tu vida antes del COVID-19 estaba dedicada solo a levantarte por la mañana, a trabajar, a conseguir plata para pagar una renta o esto, sin sentido, en un modo automático, es momento de que pares, que te conectes con ese sentido de vida y que te preguntes qué le estás dando a la vida tú. No solamente qué me está dando la vida a mí o cuáles son las situaciones que me pone la vida a vivir. Puede que la vida me ponga situaciones muy fuertes para vivir, pero elijo yo cómo asumo esas situaciones, que ese es el otro concepto de la logoterapia, ¿cierto? Y al final, antes de entrar al último tema, él nos pone ahí y nos hace una referencia a que existen solamente dos razas de seres humanos, los buenos. Digamos que él lo dice así y voy a leerlo, ¿cierto? Porque encontró guardias que eran muy buenos y encontró prisioneros que eran muy malos, para ponerlo entre comillas, ¿cierto? Entonces él dice, hay dos razas de seres humanos, los decentes y los indecentes. Él lo pone muy bonito, en términos muy bonitos, pero digamos que los buenos y los malos. Independientemente de tu raza, de tu color de piel, de tus creencias políticas, religiosas, de tu posición social, existen los decentes y los indecentes, porque o sea, dentro de los campos de concentración encontró guardias muy humanos y encontró prisioneros indecentes, como lo dice él y acuña ese término, que se iban en contra del otro, ¿cierto? Entonces, esos términos me parecieron muy, muy interesantes. Definitivamente, él dice, toda la vivencia en los campos de concentración nos enseña sobre el ser y que el ser humano puede ser bueno o malo por elección. Bueno, decente o indecente por elección. Yo puedo haber pasado por las situaciones más difíciles y dolorosas de mi vida, pero yo elijo
si me vuelvo una persona resentida en contra del mundo o aprendo de eso, lo resignifico y me vuelvo una persona que le puede dar cosas positivas al mundo, ¿cierto? Quienes hayan tenido la oportunidad de leer mi libro o Angelita que lo ha leído, se da cuenta que viví por situaciones muy difíciles y una de las preguntas que me hacía en psicoterapia, porque obviamente también he estado en psicoterapia muchas veces, fue por qué yo no elegí, después de todo lo que viví, mi papá se murió cuando tenía 4 años, mi mamá cuando se murió cuando tenía 8, bueno, en fin, una serie de situaciones, ¿por qué no elegí volverme prostituta o meterme al sicariato o a la drogadicción o en fin? Y yo pienso que había un sentido de vida diferente en mí, donde yo lo encontré en el momento exacto y pude retomar mi vida hacia otro momento. Entonces, ese término también me pareció muy interesante, los decentes y los indecentes por elección de vida. ¿Cierto? Yo le doy ese sentido a esas situaciones que he vivido y hoy le puedes dar sentido a esta situación que estás viviendo y resignificar tu vida y encontrarle ese sentido a tu vida que te va a permitir vivir de una manera diferente. Bueno, es como más o menos eso lo que... No, es maravilloso. A mí me encanta escuchar a María Emma y yo los invito a que busquen su libro también, que puedan acercarse a su libro porque de verdad que es un libro maravilloso, es muy al estilo Víctor Frank, digamos, tiene como ese mismo formato y por eso es que cuando uno lo empieza a leer difícilmente uno lo deja. Hasta la hora que se termine, uno lee su libro porque es un relato con muchos detalles donde prácticamente tu mente está viviendo ese momento. Ella lo conduce a uno a vivir. Cada espacio lo detalla con un sinnúmero de adjetivos, de calificativos, y es muy bello. Entonces, también invitados a leer el libro de María Emma. María Emma, antes de Gracias. irnos a los últimos saluditos, qué rico que nos cuentes esa tercera etapa. ¿Qué pasa después de la liberación? Vámonos con eso, luego los saludos y luego el mensaje de cierre. Muy bien, entonces, como les decía ahorita, aparece una despersonalización. Él lo llama así, una despersonalización del ser, donde no hay, bueno, digamos que aquellas personas, muchas personas salieron de los campos de concentración con una rabia tan contenida que se volcaron de una manera agresiva a otros seres humanos. Y eso no nos puede pasar en este momento, ¿cierto? Bueno, es posible que pase la rabia contenida frente al Estado porque no tomó las decisiones que yo quería que tomara o con la vida porque nos está poniendo a vivir esto o en fin, pero no tenemos por qué agredirnos los unos a los otros porque los otros no son, digamos, o lo que está pasando en los hogares de Colombia y ahorita lo hablaba con Ángela antes de entrar a el Facebook Live y es que los índices de violencia intrafamiliar, por lo menos aquí en Colombia, se han aumentado muchísimo precisamente porque no estábamos preparados para vivir en familia. Qué lástima que el fin del ser humano, nos levantamos por la familia, trabajamos por mantener a la familia, todo es por la familia, amamos a la familia, pero cuando nos obligan a vivir en familia, nos volvemos altamente incomprensibles, sin aceptación incondicional y agrediendo. Entonces, él habla de esa despersonalización. Bueno, obviamente a comer insaciablemente porque buscaban su cuerpo, ¿cierto? Necesitaba comida y eso nos puede pasar también. Salir a desbordarnos, a hacer todo lo que no hemos podido hacer durante este tiempo de confinamiento y eso no lo podemos hacer tampoco porque sería un acto supremamente irresponsable de todos nosotros, como cuando tenemos un adolescente que reprimimos mucho y cuando llega a la universidad se desboca. O sea, tenemos que ser conscientes de que cuando retomemos la vida, normal no, porque yo creo que nadie va a volver a hacer, a retomar la misma vida que tenía anteriormente. Digamos que vamos a retomar la vida normal, pero siendo conscientes de muchas cosas, dándole prioridad a lo realmente importante en la vida, que no es el capitalismo, que no es el consumismo, sino que es el amor y es la familia, ¿cierto? Y habla, bueno, aparece llanto, personas que querían hablar y hablar y hablar y hablar y hablar mucho, y eso también nos puede pasar. Las personas que están solas y que están viviendo este confinamiento en soledad porque les tocó, porque viven solas y no tienen con quién hablar, pues pueden salir después de que pase todo este COVID-19 y porque va a pasar y yo estoy completamente segura de eso, entonces van a querer salir a contar muchísimas cosas y hablar y podemos entrar en unos ataques de llanto, de tristeza o depresión sin saber un por qué, entre comillas, y eso es más o menos normal y también nos puede pasar. Y bueno, muchas personas que justificaban la agresión. Eso es más o menos lo que pasó. Y él habla de que
o sea, cuando salieron de los campos de concentración se necesitó demasiada intervención o muchas personas necesitaron intervención para retomar sus vidas. Imagínate, él entró al campo de concentración con esposa, papá y mamá y sale del campo de concentración sin esposa, sin papá, sin mamá, sin casa, sin absolutamente nada, a volver a retomar su vida, o sea, a reconstruirla definitivamente. Entonces, eso también nos puede pasar en este momento. Así es, María Emma, y a propósito de esto, tú has tenido una iniciativa muy linda que has compartido con nosotros y que queremos desde ahora, la estamos construyendo, pero podemos darles la primicia, María Emma, si quieres, y es que, Claro. pues María Emma, que es psicóloga clínica, a nosotros nos han llegado ciertos requerimientos a la comunidad de aprendizaje Happiness y es trabajar con un grupo de psicólogos clínicos, lo que está pasando ahora y lo que va a pasar luego. Y lo hablábamos con María Emma hoy, van a presentarse muchos cuadros relacionados con depresión, cuadros relacionados con Ansiedad. psicosis, con ansiedad, con esquizofrenia inclusive, cuadros muy complejos, clínicos, que hay que trabajar desde la psicología clínica. María Emma va a darnos, y para eso pues estamos haciendo una alianza con Happiness Crecemos Contigo, donde vamos a trabajar con alrededor de 5 o 6 psicólogos clínicos cómo intervenir en este tipo de situaciones. Posiblemente, no estamos seguros, posiblemente lo vamos a hacer el sábado 25 de abril, pero hay muchos detalles todavía que tenemos que ir ajustando porque queremos ante todo que quienes tenemos esta responsabilidad de habernos formado y de tener esta experiencia, pues también las pongamos al servicio. Entonces, eso va a ser un espacio de psicólogos clínicos para que abordemos o aborden, porque yo no soy psicóloga clínica, yo soy psicóloga pero organizacional, para que aborden los temas relacionados con potenciales patologías que se estén presentando ahora y a futuro. Así que también les pedimos que estén muy pendientes, muy atentos, porque María Emma está liderando esta iniciativa y nosotros, por supuesto, acompañándola. Pues no sé si quieres decir algo adicional a esa propuesta, María Emma. No, no, nada, la dijiste todita. Sí, vamos a tener unos invitados y unos psicólogos clínicos con muchísima experiencia que nos van a abordar ese tema súper chévere. Vamos a hacerlo de una manera muy bonita. Aquí estoy. Tema de Ok. me volví a ir, aquí estoy. Tema de señal, pero aquí estoy. Lo importante es que volvemos y entonces decirles, María Emma, que estén muy pendientes, que les vamos a ir pasando la información y eso es clínica, clínica pura, es decir, Así es. psicólogos clínicos dedicados a trabajar patologías y cómo María Emma lo tiene una manera muy linda de abordarlo y cómo desde los hogares, sin que usted sea psicólogo clínico, usted también puede intervenir a mitigar esas situaciones que algunos de nuestros integrantes de la familia están presentando. Entonces, nos parece muy bello y bueno, próximamente les estaremos contando realmente cómo va a ser ese ejercicio. Ya con esto vamos cerrando. Por acá nos dice Tania, dice saludos para ambas, entiendo parte del duelo. Hace 1 año y 6 meses perdí un hombre extraordinario, mi padre. Te acompañamos. Y cuando esto ocurre es para cumplir nuestro propósito de vida, ver el para qué y lo que me llena de amor y fuerzas es que tenemos unos hermosos ángeles en el cielo y nos encontraremos en algún momento para estar con ellos. Así que mientras tanto cumpliremos nuestro propósito de vida. Admiración, María Emma, saludes desde Cali, Colombia. Tania es una Tania, hermosa. te voy a recomendar una película que está en YouTube, me la vi ayer y la monté en mis redes sociales, que se llama Nuestro Hogar, del Chico Xavier. Por favor, míratela, que te va a ayudar muchísimo en estos momentos. Y un abrazo fuerte para ti desde mi corazón. Qué linda. Janet Rodríguez también nos saluda y Ana María Botero nos dice algo muy bello. No es casualidad que voy a levantarme en un audio de Gloria Arroyave, coach colombiana, y hablaran de este tema y justo llega esta conferencia, es Diosidencia hablándome a través de ustedes. Qué lindos, todos estos mensajes esperamos que les lleguen y cuando recibimos esta energía, María Emma, cierto que tiene sentido, ahora sí, el hombre en busca de sentido, tiene sentido todo lo que hacemos y todo lo que construimos para ustedes. Así es. Dice, Juan, gracias de nuevo a las dos.
Eric pregunta que cómo se llama el libro. Acá nos dice Karen que está súper pendiente porque está en el back, dice Encontrando Sentidos. Karen, pues aquí muy atenta con nosotros. Gracias, Karen, porque realmente pues lo que haces es maravilloso por esta comunidad de aprendizaje y tu aporte como directora académica es genial. Así que nos despedimos con este mensajito de María Emma, gracias, de Valentina. María Emma, gracias por compartir tu conocimiento, un abrazo grande. María Emma, ¿por qué las personas deberían leer este libro? Con esto nos despedimos. Ok, entonces, este libro se debería leer en este momento precisamente porque nos ayuda a entender que los seres humanos tenemos un propósito. Y les voy a decir mi conclusión final. Como arrancaste, Ángela, tú, el amor. Definitivamente el amor es lo único que nos salva. Y no estoy hablando del amor de la sexualidad, no estoy hablando del amor de pareja, es el amor a todo y a todos, por encima de, independientemente de si me cae bien, si tiene el mismo pensamiento político, religioso, en fin, que yo, es el amor. El amor es lo único que va a salvar este planeta y esta humanidad. El amor es lo único que le va a dar sentido a nuestra vida. El amor por lo que haces, el amor por tu familia, el amor por el planeta, el amor por el recurso natural, que estamos acabando con él y yo pienso que es el planeta el que nos está diciendo. Entonces este libro digamos que nos cuestiona frente a nuestro sentido de vida. Y cuando tú encuentras ese sentido de vida, que es altamente subjetivo, y él lo dice muy claramente, no hay una fórmula para encontrar un sentido de vida, cada ser humano lo encuentra solito, que lo puede encontrar en muchas partes y de muchas maneras. Cuando tú encuentras ese sentido de vida, entonces el cómo aparece y lo puedes resolver. Y eso le va a dar, digamos, más valor a tu existencia y vas a dejar de pensar en cosas como el suicidio y en fin. Si las personas de los campos de concentración fueron capaces de soportar en semejante atrocidad que hicieron con ellos, nosotros también somos capaces de soportar esta situación que va a pasar y aprender de ella. Y no vamos a volver a ser el mismo planeta Tierra. Vamos a venir recargados de amor. De amor, esa palabra es clave. Y yo me quedo con una frase que él pronunció por allí en su libro que dice que un solo pensamiento tenían los prisioneros, salir bien para regresar a casa. ¿Cuáles son tus pensamientos en este momento? Porque de la calidad de tus pensamientos depende la calidad de tu vida. María Emma, gracias, gracias. Qué lindo compartir siempre contigo. Tú sabes que estamos aquí construyendo juntas, siempre estamos planeando qué más podemos hacer, cómo más podemos darle valor a esto que nosotros tenemos hoy el privilegio de tener, que es esta formación, esta experiencia como psicólogas, y decirles que mañana estaremos con Alfredo Gutiérrez, con un tema muy bello, con un libro muy bello que se llama Despierta, del gran Anthony de Melo, que por supuesto no podía faltar dentro de esta clasificación de los 21 libros, así que mañana de nuevo nos vemos a las 7 de la noche, hora Colombia, y nos vamos con este mensajito que nos deja por acá Iván Darío, que nos dice que el amor es la frecuencia que armoniza con el universo. Y Janet dice resiliencia en el ser humano al leer este libro de Víctor Frank. Iván Darío también nos dice los golpes que da la vida. Yo perdí 4 hermanos, 3 cuñados, la suegra y la hija, 2 abortos en menos de 8 meses. Esto me puso a vivir en otra frecuencia. ¿Qué enseñanzas de resiliencia encontramos en todas las personas que se conectan con nosotros, que tenemos estas historias que hoy queremos compartir como parte de la familia que ya somos? Ya tú ves que todos somos como los mismos, estamos acá en estas tertulias cada noche. Mañana a las 7 hora Colombia de nuevo con Despierta de Anthony de Melo. Gracias, María Emma, te quiero mucho y seguimos trabajando en función de esta comunidad. A todos, chao, bueno, chao. Chao, sí. Chao. ¿Querías decir algo más, María Emma? No, que mi libro no está en ninguna librería, que solo lo consiguen a través mío digitalmente. Entonces, quienes necesiten o quieran el libro, me pueden contactar por las redes sociales que hay ahí y ya. O a través de Ángela o de Japinar. Y aquí está el correo de ella, María Emma, con una sola N, M, en .mtz@gmail.com. Y le escriben a María Emma y seguramente María Emma de alguna manera se los hace llegar. Bueno, ahí entre ellos coordinan, pero es hermoso, de una vez, desde ahora recomendado. Y dice Ana María Botero que dónde puede ver la lista de los libros que han dado. Todos los libros. Qué buena pregunta, Ana María.
y es que todos estos videos quedan ubicados en nuestra página web que se llama www.happynar.com. Aquí está pasando en este momento en el insert. www.happynar.com, van a una pestaña que se llama contenido gratuito, todo esto es gratuito, nosotros no cobramos un peso por esto, y van a encontrar el video y la referencia de los autores y los mensajes claves, para que si lo quieren volver a repetir, entran a Happynar y allí encuentran todo el material. Gracias, María Emma. Ana María, por tu pregunta. Y Albita dice, gracias, muchas gracias. Con todo este agradecimiento y esta energía tan bella, nos despedimos y les decimos que mañana nos encontramos de nuevo. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.